El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel día, al atardecer, dice Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta llenarla de agua. Él estaba en la popa dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: silencio, y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Palabra del Señor. Hijo, no sé cómo voy a hacer, pero es que la palabra de Dios hoy es supremamente rica en símbolos, en el mensaje. Y es muy corto el tiempo para uno poder explicar toda la maravilla que trae esa lectura del segundo libro de Samuel, con toda la realidad del rey David, y este evangelio, queridos hermanos, que ambos, la lectura y el evangelio, son completamente reales para tu vida y la mía. Mejor dicho, quita el nombre de David y pones tu nombre. Nos vamos al evangelio y haz de cuenta que tu vida es la barca y se acercan todas las tempestades y tú crees que vas a hundirte y el Señor duerme al lado del timón. Está ahí pendiente, sola y exclusivamente para esperar a que tú decidas invitarlo a que maneje la barca. Queridos hermanos, es que es muy cortico el tiempo para uno poder vivir todo lo hermoso de la palabra de Dios. Por eso siempre mi invitación a que en sus hogares tengan el texto bíblico. En el día, en todos los agites del día, en el vaivén, en el desespero, haz un alto en el camino. Para un momento, te tomas un vasito con agua, vas al baño y luego vienes, te sientas, coges el texto bíblico, te pones en la presencia del Señor, pides perdón por tus faltas y tus pecados, como lo hizo el rey David, lees el texto bíblico y Dios hará la obra. Hijos, hoy en este texto bíblico del segundo libro de Samuel, queridos hermanos, pero bueno, miren, que me toca contextualizar lo de ayer para poder entender lo de hoy. Recuerden que ayer el texto que nos decía que en ese tiempo los reyes iban a la guerra acompañando a su ejército y que el rey David le dijo a Joás que fuera él, que él se iba a quedar en el palacio. El rey se queda en el palacio y duerme plácidamente mientras su pueblo, su ejército, está en la guerra. Eso no le gusta a Dios, porque ahí está configurado el pecado de la pereza. La pereza es un pecado capital. El pecado capital es el que da origen a otra serie de pecados, como sucedió ayer con el rey David, en el cual se levanta por allá, ya cansado de dormir,
por la tarde abre sus ventanas, ve una chica que se está bañando en el río, le parece muy hermosa. Como es rey, pregunta quién es, le dicen es la esposa de Urías. Urías era un buen hombre que estaba en la guerra defendiendo al rey. La llama, comete el adulterio con ella, la manda a su casa, ella después le dice que está encinta y él, para tratar de ocultar el pecado, maquina el mal. Trata de construir una trampa donde caiga Urías, el esposo de Betsabé, no lo logra y entonces toma la determinación de cometer el pecado más grande de todos los que había cometido ahí, y es mandar a que maten a Urías. El rey David, queridos hermanos, el ungido de Dios, el escogido por Dios. Y en efecto hace que pongan a Urías al frente de la batalla, chocan con el ejército contrario, matan a Urías y es donde aparece el profeta Natán el día de ayer y ya hoy aparece el profeta Natán con la exhortación de Dios. Hijos, eso es la vida, todo ese relato es la vida del ser humano, tu vida y la mía. Maquinamos el mal, cometemos el pecado y detrás de ese pecado queremos ocultarlo y entonces le ponemos otra bobadita, otra cosita y de un momento a otro estamos en un pecado supremamente grande o rodeado de cualquier cantidad de pecados y ya no tenemos salida. Hijos, eso es lo que le pasa al rey David y a todos los seres humanos como tú y como yo. Entonces, hoy el Señor manda con el profeta Natán a darle una lección y un jalón de orejas impresionante a su escogido, al rey David. Y entonces, queridos hermanos, Natán, el profeta, viene y le cuenta una historia al rey David. Recuerde, el rey David tenía 450 esposas y 750 concubinas. Yo no sé cómo haría para atenderlas, pero así funcionaba la cosa. Pues no contento con sus 450 esposas y sus 750 concubinas, manda por la esposa de un hombre bueno que lo está defendiendo en la guerra. Por eso los contextualizo para que podamos entender la historia que le cuenta el profeta Natán al rey. Que el profeta Natán, asistido por la sabiduría de Dios, pues muy especialmente se ha ingeniado esta historia. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. ¿Quién era el rico? David. ¿Quién era el pobre? Urías. El hombre rico tenía muchas ovejas, 450 mujeres, 750 concubinas, ovejas y vacas. El pobre, en cambio, no tenía sino una cordera, Betsabé, una cordera pequeña que había comprado, la alimentaba, la criaba con él y con sus hijos. Ella comía de su pan, de su esfuerzo, de su sudor, bebía de su copa y reposaba en su regazo. Era para él lo máximo, como una hija. Llegó un peregrino a la casa del rico. ¿Quién es el peregrino? Satanás, el demonio. Hijos, que es que por eso es que uno tiene que pedirle la luz al Espíritu Santo. Uno dice, pero yo no veo ricos por ahí, no veo quien visita a nadie. Uno tiene que aprender a interpretar la palabra de Dios, porque o si no, el demonio lo engaña. Llegó un peregrino a la casa del rico y no quiso coger ninguna de sus ovejas para atenderlo, ni de sus vacas, y preparar el banquete para el hombre que había llegado a su casa, sino que cogió la cordera del pobre. Tráiganmela, traigan esa chica, me gustó, y la aderezó para el hombre que había llegado a su casa.
Hasta ahí la historia. Y el profeta Natán iba a continuar contándosela. Y el rey David lo interrumpe y dice: ¡viva Dios! Ese hombre debe morir. Es un descarado. ¿Qué es lo que ha hecho? No tenía vacas y no tenía ovejas. ¿Cómo es posible que se lleve la del pobre que solamente tenía una? Ni siquiera dejó terminar al profeta Natán, porque el rey David era así también, entre comillas, de justo. Digo entre comillas porque era un hombre bueno y justo, pero frágil y débil como tú y como yo. Entonces el rey David para. Y dice el texto: la cólera de David se encendió contra aquel hombre. ¿Quién era ese hombre? Él mismo no había caído en cuenta, porque tenía el pecado oculto y porque pensaba que ese pecado ni el profeta Natán lo sabía, ni lo había visto Dios, hijos. Cualquier situación parecida con la realidad nuestra es mera coincidencia. Cometemos la falta y el pecado. Dios no se da cuenta. Mi madre tampoco, mi padre menos. Y seguimos ahí, pensando que hasta engañamos a Dios. Y puede que a los seres humanos los engañemos. Y puede que nosotros digamos: no, Padre, sí, yo amo a Dios, y por dentro uno está renegando de Él. Hijos, la respuesta del rey David: vive el Señor, que el hombre que ha hecho tal cosa es reo de muerte. Resarcirá 4 veces la cordera por haber obrado así y por no haber tenido compasión. Hijos, responde el profeta Natán: tú eres ese hombre. Y viene toda la sentencia de Dios, hijos. Los biblistas, los estudiosos de la historia sagrada de la iglesia, dicen que a partir de esta sentencia, es que es muy dura. Mire lo que le dice el profeta Natán: pues bien, la espada no se apartará de tu casa jamás. Por haberme despreciado y haber tomado como esposa a la mujer de Urías, el hitita, así dice el Señor: yo voy a traer la desgracia sobre ti. Desde tu propia casa cogeré a tus mujeres ante los ojos y las entregaré a otros, que se acostarán con ellas a la luz misma del sol. Tú obraste a escondidas, yo te voy a demostrar cómo obran los demás a la luz del sol, usurpando toda tu fortuna, toda tu gracia. Yo, en cambio, haré esto a la vista de todo Israel y a la luz del sol. Primera sentencia: la espada no se apartará de tu casa. Dicen los biblistas y los estudiosos de la historia que hasta ese día tuvo paz el rey David. Y de ahí en adelante vivió en zozobra toda la vida. Toda la vida. Lo asediaban, se asustaba, se preocupaba, amenazas van, amenazas vienen. Y la espada no se apartó de su casa. Más adelante tendríamos la oportunidad de ver cómo algunos de los familiares, hijos del rey David, mueren a punta de la espada. David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Y aquí está la diferencia, hijos, del rey David con nosotros y con los demás reyes. ¿Qué era lo que hacían los demás reyes? Inmediatamente, hijos, maten al profeta, llévenlo al destierro. Yo no quiero escuchar esas palabras. Yo no he pecado. El orgullo, la altivez, la soberbia, la prepotencia de ser reyes los llevaba a cometer todas estas injusticias. De un pecado pasan al otro y del otro al otro y así sucesivamente.
Aquí está la diferencia por la que el Señor nunca se apartó del rey David, y era que era un hombre bueno, un hombre piadoso, un hombre con santo temor de Dios, pero con todas las fragilidades tuyas y mías. Pero él reconocía la gracia de Dios, reconocía su fragilidad y su pecado, y le pedía perdón a Dios. Dice: he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: por eso, por ese reconocimiento que lo conoce el Señor, también el Señor te ha perdonado tu pecado. Hijos, no importa el pecado del ser humano, que tan grande sea el pecado del ser humano. Lo que siempre le ha importado a Dios es que nosotros, sus hijos, reconozcamos que le ofendimos y que tengamos una contrición de corazón donde deseemos profundamente nunca más volverlo a cometer. Esa fue en adelante la convicción del rey David. No morirás. O sea, era un pecado que el mismo rey había sentenciado que debía morir. Pero Dios le dice: no morirás. Ahora bien, por haber despreciado al Señor con esta acción, el hijo que va a nacer de Betsabé sin remedio va a morir. Y en efecto, así sucedió. El rey David, hay otra traducción que dice: de dentro de tu casa sacaré los instrumentos de mi justicia. De dentro de tu familia, por el pecado, por la falta, por despreciar a Dios, por la soberbia, por la falta de humildad, por todo, el Señor de dentro de nuestra familia sacará los instrumentos para su justicia, y que nosotros podamos expiar nuestras faltas. Ahora lo podemos personalizar mucho más. De tu vida sacará el Señor los instrumentos de su justicia por todo lo que nosotros nos hayamos portado mal con Dios por medio de los hermanos. Queridos hermanos, el texto bíblico es maravilloso. Esa es la vida del ser humano, caídas y levantadas. Pero vemos claramente que el Señor no se guarda nada y que es un juez supremamente justo ante el pecado del ser humano, pero que es misericordioso y que es bondadoso y que te concede a ti y me concede a mí el perdón que tanto le suplicamos. Obviamente, pide que haya una honestidad y una contrición de corazón para no volver a cometer la falta. Pero hijos, esta sentencia de Dios, que la espada nunca se apartaría ya de la casa del rey David y que de dentro de su familia sacaría los instrumentos de su justicia, es la realidad que vivimos. Padre, mi vida es una cosa de lo... Yo no tengo paz. Y uno comienza a revisar la vida muchas veces de las personas que se encuentran viviendo situaciones muy convulsionantes y encuentra que ha habido pecado, desorden, que ha habido situaciones en las que no se han arrepentido y en que siguen constantemente en la misma situación. Hijos, ahí es la invitación a que de corazón nos acerquemos a Dios y pidamos perdón por todo lo que nosotros hemos ofendido a Dios. Y con esta partecita de actos que nosotros cometemos, que traen unas consecuencias para mi vida, pasamos al Evangelio. Van en la barca, tú vas en la barca de tu vida, el Señor va contigo, parece que durmiera, pero lo único que pretende el Señor es dejar que tu libre albedrío salga a flote, la libertad que nos ha concedido la pongamos en práctica. Llegan las tormentas. ¿Cuáles son las tormentas?
Esos instrumentos, consecuencia del pecado y de la forma que hayamos actuado en la vida. Hijos, actuamos mal, tenemos unas consecuencias, actuamos bien, tenemos otras. Cuando nosotros actuamos mal, recibimos un castigo. Cuando nosotros actuamos bien, recibimos premios, felicitaciones. Hijos, vamos en la barca mar adentro. Si agitan los vientos, aflora la tempestad. ¿Cuál es la tempestad que tienes en estos momentos? ¿Qué es lo que zarandea la barca? ¿Cuál es la situación, la persona, la cosa que te mueve en la vida, donde crees que te vas a hundir, que te vas a morir, que no eres capaz de sacar adelante la situación? Siéntate, revisa con el profeta Natán la vida del rey David, que es tu vida y es la mía. Revisémosla a los pies del Señor para que nos demos cuenta dónde radica, dónde está la raíz de la tempestad de tu vida que en estos momentos te asusta. Para que, como el rey David, te inclines y con la frente en el piso 9 días, como estuvo él. Nosotros no aguantamos 2 minutos. 9 días le supliquemos perdón a Dios por nuestras faltas y nuestros pecados. Y en adelante hagamos lo que dice el Salmo, queridos hermanos. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. ¿Y qué respondíamos? Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Este es el Salmo para que cuando ya tú hayas revisado tu vida, hayas reflexionado por qué los instrumentos de la justicia de Dios salen desde tu mismo comportamiento y de las consecuencias de los comportamientos, palabras y acciones que hayamos tenido en la vida. Este es el Salmo para que te postres de rodillas ante el Señor y le digas: devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti, porque tú y yo, después de haber encontrado la misericordia de Dios, nos volvamos evangelizadores y ayudemos a los hermanos que todavía no encuentran el camino. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Maravilloso, hijo. Pecado, consecuencias del pecado, redención, perdón y salvación. Y gozo. Esa es la vida del ser humano, queridos hermanos. Enmarcada en estos 2 textos bíblicos, el mensaje es, pues, ánimo, hijos, ánimo. No nos podemos quedar toda la vida llorando sobre la leche derramada. El rey David no se quedó toda la vida pegado la frente al piso, ni llorando. Se levantó, reconoció su falta, su pecado, le pidió perdón a Dios, Dios le dio su bendición y siguió adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. Hijos, cuando vamos en la barca de la vida y comienzan las tormentas, miramos al reino de los cielos y vemos una estrella que titila. Ustedes saben cuál es la diferencia entre las estrellas y los planetas. Cuando uno mira al firmamento, cuando uno ve que hay una lucecita que como que hace así, como que se apaga, esas son las estrellas. Los planetas no, los planetas permanecen fijos. Cuando en la tempestad de tu vida veas en el firmamento una estrella como que te llama, que prende y apaga, es la Santísima Virgen María. Hijos, que nos dice: aquí estoy yo, tu madre, para interceder por ti. Aquí estoy para acompañarte. Todavía está esta luz
para llevarte a la luz que nunca titila, sino que permanece fija, la luz de su divino Hijo. Hoy sábado encomendémonos muy especialmente a la Santísima Virgen y pidámosle que nos cubra con su preciosísimo manto para que podamos seguir caminando hacia el encuentro con su Hijo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.